Hello, and Hola, welcome. bienvenidos al Seminario Anual de Calidad de Cosecha de US Wheat Associates. Soy Jane Bock, directora técnica del Wheat Marketing Center, y hoy les voy a hablar sobre la cosecha 2021 de Soft White Wheat. El trigo Soft White se usa para hacer una amplia gama de productos, algunos como por ejemplo pasteles, galletas, galletas saladas, panqueques, repostería y otros productos como cereales matinales, panes planos, aperitivos, y también puede ser utilizado como trigo de mezcla en productos como el pan de molde blanco, o sea, una gran gama de usos. La mayoría del soft white que se cultiva en los Estados Unidos se cultiva en la región del noroeste del Pacífico, en estados como Oregon, Washington y Idaho, que cultivan aproximadamente el 95% de la cosecha. El noroeste del Pacífico tiene un gran rango de variación de terreno y de precipitaciones, y este medio ambiente asegura volúmenes adecuados de soft white cada año, con una amplia gama de contenido proteico disponible. Sin embargo, la historia este año fue una de calor y de sequía. Si vemos el monitor de sequía, vemos el mapa de julio 2020 comparado con julio 2021. En julio 2020 vemos que hay algunas zonas de sequía moderada a extrema en el noroeste del Pacífico, pero de ninguna manera esto abarca toda la región. En julio de 2021, toda la región estaba con una sequía severa, varias áreas con condiciones de sequía extrema excepcional. Y junto con la falta de humedad, también hubo exceso de calor, con temperaturas nocturnas que no alcanzaron sus mínimos normales, y esto tuvo un impacto enorme en la cosecha general de este año. Veamos entonces algunos de los datos de la cosecha y lo más destacado. Las condiciones de siembra de soft white fueron buenas al principio de la siembra en 2020, pero a lo largo del invierno, menos lluvia tuvo un impacto en el desarrollo de los cultivos que salían del estado vegetativo. Y si vemos el mapa de rendimiento de 2021, veremos que el rendimiento cayó en aproximadamente 30 a 45% en toda la región. Entrando la primavera, esa falta de humedad afectó la siembra de soft white. Las condiciones eran malas debido a la sequedad del suelo, el calor excesivo. Vemos en la región que el rendimiento de spring wheat cayó entre el 30 y el 50%. Durante el desarrollo de la cosecha, en muchas zonas hubo calor extremo que se mantuvo hasta fines de junio, perdón, y esto tuvo repercusión en las temperaturas nocturnas y en la humedad, lo cual aceleró la madurez de la cosecha. Y como resultado, el contenido proteico aumentó y la distribución de las proteínas fue diferente a lo normal. Las propiedades del almidón también se vieron afectadas por estos extremos de calor nocturno. El gránulo de almidón se organizó de forma diferente, y esto vemos en algunos resultados de calidad. En general, se estima que la producción de soft white wheat es la más baja desde el 66. Veamos ahora los datos de calidad de trigo para este año. El año pasado, aproximadamente el 88% de la cosecha se clasificó como US número uno. Este año, el 44% de la cosecha se clasifica como US number one y el 37% como US number two. O sea, la gran mayoría de la cosecha 2021 se clasifica como US número 2 o superior. El año pasado, la distribución de contenido proteico fue más uniforme en todo el espectro, con el 24% clasificado como baja proteína, muestras con menos por ciento de contenido de proteína, y el 25% clasificado como alta proteína, o muestras con 10,5 o más de contenido de proteína. Este año, el 72% de la cosecha se clasifica como alto contenido proteico y el 4% se clasifica como bajo contenido proteico. El 24% entre la categoría de contenido medio, muestras entre 9 y 10,5% de contenido.
Si vemos los datos de grado de trigo, el grado medio general de la cosecha este año fue número 2, soft white. La mayor parte de esto fue por los pesos específicos más bajos. El peso específico promedio de 2021 fue 59,3 libras por bushel o 77,9 kilos por hectolitro. Y esto contrasta con el año 2020, donde el peso específico promedio fue de 61,9 libras por bushel o 81,4 kilos por hectolitro. Este menor peso específico se debió a los granos más pequeños por las condiciones de sequía y de calor, y por lo tanto tuvimos un ligero aumento en los granos encogidos y quebrados en este grado, pero en general los grados fueron afectados por los pesos específicos más bajos. Y esto significa que tendremos granos más pequeños este año. Viendo una representación visual de la distribución del peso específico, podemos ver que es diferente del año pasado, donde el 89% de la cosecha tenía un peso específico de 60 libras por bushel o más. Este año la mayor parte tiene 58 libras por bushel o más, y eso significa 76,4 kilos por hectolitro o más, o sea, número 2 y superior. En términos de datos sin vínculo al grado, la humedad media del trigo para la cosecha 2021 es de 8,8%. Significa que cuando usted compra, estará comprando más trigo que humedad este año comparado con el año pasado. La humedad del año pasado tuvo un promedio de 9,2%. La proteína promedio para la cosecha en base del 12% de humedad es 11,3% este año. De nuevo, esto es debido a las condiciones de sequía. Contenido de ceniza también ligeramente superior, con 1,48%. Si vemos una representación visual de los datos de proteína, vemos que la mayor parte de la cosecha está entre 10 y 12%. La cosecha del año pasado tendía a caer más en el rango de menos de 9 a 9%. O sea, hay una diferencia en el contenido de trigo este año, pero al entrar en los datos de calidad, veremos que el contenido de proteína no indica la calidad de este año. Están disociados estos datos. Si vemos una representación visual de la distribución de la humedad del trigo, veremos que la mayor parte de la cosecha este año se encuentra en el rango de contenido de humedad de 7 a 8%, y la cosecha del año pasado estaba en 8 a 9% de contenido de humedad. Y si usted recibe algo de este trigo con menos humedad, debe pensar en sus protocolos de reposo para acomodar estos contenidos de humedad más bajos. Ahora, bueno, hablamos de cómo el factor de grados se debió al peso específico más bajo este año, lo cual significa granos más pequeños. Y verán en los datos de TKW que los pesos de TKW realmente son más pequeños. En promedio, este año es de 29 gramos frente a 36,3 gramos del año pasado de masa de 1000 granos. Si vemos el tamaño de los granos, se verá que hay un ligero descenso en el número de granos grandes, un pequeño aumento en el número de granos medianos. O sea, tenemos granos ligeramente más pequeños de acuerdo con los pesos específicos. Del punto de vista del diámetro del grano, vemos que la media de diámetro este año para la cosecha es de 2,54 milímetros, el año pasado 2,77 milímetros. Esto significa que va a haber que ajustar la configuración del molino para acomodar estos granos ligeramente más pequeños. Un punto positivo, vemos los valores de número de caída muy altos, muy pocas muestras por debajo de 300 segundos. El valor promedio para 2021 es de 344 segundos, comparado con 323 el 2020. Ahora una representación visual de la distribución de TKW. Vemos que la distribución de este año se inclina para tamaños más pequeños comparado con la distribución de masa de 1000 granos el año pasado. Ahora la distribución de número de caída, los valores de este año más altos, indicando que tenemos un buen trigo este año sin problemas de brotes. Veamos entonces a juntar los datos de trigo con los datos de calidad de harina. Este año
Las tasas de extracción fueron menores que el año pasado porque tenemos granos más pequeños. La tasa de extracción promedio este año para la cosecha fue de 70,1% comparado con el 72,6% del año pasado. Ahora, con estos granos más pequeños, cabería esperar que el contenido de cenizas de harina fuera ligeramente superior, pero no lo vimos esto en los datos. Entonces, mientras un molino esté configurado adecuadamente para manejar estos granos más pequeños, no tendría que haber valores de contenido de ceniza más altos en su harina. El contenido de gluten húmedo de harina, esto está de acuerdo con los datos del contenido de proteína, en el sentido que estamos viendo valores de contenido de gluten húmedo más alto este año. El promedio para la cosecha 2021 es de 23,7 comparado con 22,3 en el 2020. Pero esto no indica que haya una fuerza excesiva de gluten, como veremos en los datos de calidad. Como ya dije, debido a las excesivas temperaturas nocturnas, esperamos ver algunas diferencias en las propiedades del almidón y lo vemos en los datos de viscosidad en amilógrafo. El pico de viscosidad este año para la cosecha es de 530 unidades comparados con 461 en 2020. O sea, tenemos mayor viscosidad de pico y mayor propiedad de aglutinado del almidón, que tendrá efectos sobre la calidad del producto final. Bueno, hablamos del contenido de proteína, el contenido de gluten húmedo, y ambos son más altos este año, pero cuando lo vemos en términos de calidad para la prueba de retención de solventes o SRC, no vemos ningún aumento en los valores de SRC de agua o SRC de ácido láctico. Por lo tanto, no vemos un aumento en la absorción de agua y no vemos un aumento en la fuerza del gluten. Los valores SRC del agua este año están en el 53% comparado con 54% del año pasado. El SRC de ácido láctico fue 104% este año, de acuerdo con el promedio del 2020 de 106% y también con el promedio de 5 años de 103%. O sea, no vemos un aumento en la fuerza del gluten o un aumento en la cantidad de agua absorbida. Entonces esperamos que se hornee bien sin retención de humedad extrema. La información de farinógrafo está muy de acuerdo con los valores de capacidad de retención de disolventes. En absorción de agua vemos tendencias de acuerdo con los valores de CRS de agua. El promedio general para la cosecha 21 es de 52,5% de absorción en comparación con el 52,2% en 2020. El tiempo de pico y la estabilidad son ambos cortos, como es típico para el soft white wheat, lo cual indica de nuevo que estos contenidos proteicos más elevados no aportan una fuerza adicional o excesiva. Los datos del gráfico alveográfico muestran valores P similares al año pasado, pero vemos diferencias en los valores L de este año. Los valores L refieren a la extensibilidad. Este año vemos una extensibilidad más corta comparada con el año pasado y en la media de 5 años. El promedio para la cosecha este año fue de 66 milímetros comparado con 112 milímetros del año pasado y 104 para el promedio de 5 años. Vemos menos extensibilidad en la cosecha de este año en términos de extensibilidad de alveógrafo. Cuando vemos la extensibilidad del extensógrafo, sin embargo, vemos valores muy similares a los del año pasado. Ahora, si ustedes recuerdan, el alveógrafo es una prueba de estiramiento tridimensional. Se hace una burbuja. La prueba de extensógrafo es una prueba bidimensional. Se estira la masa en una dirección. O sea, si estos valores no están perfectamente alineados, es porque las pruebas son diferentes en cómo se estira la masa. La extensibilidad de extensógrafo fue similar al año pasado, pero se vio mayor resistencia a la extensión este año. El promedio para 2021 fue de 260 unidades, comparado con 215 del año pasado. En general, entonces, no vemos una resistencia excesiva, pero sí algunos atributos de calidad
diferentes que no están vinculados al contenido de proteína. Veamos cómo esto influye en las características de calidad del producto final. Si nos fijamos en los datos del bizcocho, los volúmenes de bizcocho fueron ligeramente inferiores a las medias del año pasado y a la media de 5 años. La media de la cosecha fue de aproximadamente 1.080 centímetros cúbicos comparado con 1.120 del 2020. Es una diferencia de aproximadamente 40 centímetros cúbicos. Las puntuaciones totales de la cosecha también fueron más bajos este año por las texturas más firmes, y esto probablemente se debe a algunos de los cambios en propiedades del almidón que vemos como resultado de las temperaturas nocturnas excesivas. Esto es algo que debería ser manejable siempre y cuando se muela de forma adecuada, con pruebas como la capacidad de retención de disolventes para seleccionar las corrientes de forma adecuada y o el uso de clasificador de aire si fuera necesario o deseado. Con respecto a la calidad de las galletas, este año vemos buenos diámetros, a la par de los diámetros del año pasado. El diámetro medio de las galletas en 2021 fue 8,6 centímetros, comparado con 8,7 del 2020. Factor de dispersión fue mayor este año, 10,3, comparado con 10 para el 2020. Y esto se debe probablemente a las menores alturas de las galletas este año. O sea, esperamos ver buena calidad de galletas de la cosecha de este año. Los panes al vapor del sur de China, este año vemos mayores volúmenes específicos. La media de la cosecha fue 2,3 mililitros por gramo comparado con 1,8 en 2020, pero las puntuaciones totales generales fueron más bajas este año, sobre todo por la estructura abierta de la miga y en las texturas más firmes. Una vez más, la selección adecuada de la corriente y el uso de los ingredientes deberían ayudar a superar algunos de estos retos. Este año la categoría Soft White rico en proteínas se horneó en pal de molde blanco, ya que a veces se utiliza como trigo de mezcla en estas formulaciones. La absorción global de las formulaciones es similar al año pasado, 57,9, pero hay que tener en cuenta que el contenido de proteína de la harina es aproximadamente 0,6 mayor este año en promedio. Por lo tanto, vemos que estos contenidos proteicos más altos no están absorbiendo el exceso de agua que normalmente se asocia con el mayor contenido de proteína. La puntuación de grano y textura de miga fue 5,5 este año, de nuevo debido a una miga más firme que puede relacionarse con las diferencias en las propiedades del almidón, y el volumen aproximadamente 60 centímetros cúbicos más bajo este año, a pesar de tener un mayor contenido proteico. En general, el soft white se mezcla en niveles más bajos con los trigos duros. No esperamos ver ninguna diferencia este año en cuanto al pan blanco de molde para los clientes que mezclan soft white con el trigo duro para este producto. Así que, en resumen, el peso específico este año es ligeramente inferior al año pasado. Vemos un mayor contenido de proteína de trigo, el promedio 11,3 de la proteína sobre una base de 12% de humedad. La humedad del grano baja, 8,8, un valor medio de caída de 344 segundos. A pesar del mayor contenido proteico, el SRC del ácido láctico está de acuerdo con la media del año pasado y con la media quinquenal con 104%. Viscosidad amilográfica más alta este año, 530 unidades, y esto podría tener implicaciones en la textura del producto final. Los datos de farinógrafo están en línea con los valores típicos del soft white wheat, con valores bajos de absorción de agua, tiempos de pico cortos y estabilidades cortas también. La textura de miga de bizcocho es más dura que el año pasado, pero debería ser manejable con adecuada ajuste de molino y uso de ingredientes. Este año vemos un buen diámetro de galleta y buenos ratios de dispersión. Esta cosecha debería dar buenas galletas y crackers, y a pesar del mayor contenido proteico, esta cosecha sigue con buena fuerza de gluten
para esta clase. Los datos para esta encuesta se generaron en el Centro de Comercialización de Trigo, apoyados por el Idaho Wheat Commission, Oregon Wheat Commission, Washington Wheat Commission, US Wheat Associates y United States Department of Agriculture. Muchísimas gracias por su atención durante mi presentación. Espero que hayan encontrado la información de la cosecha 2021 Soft White Wheat muy útil. Muchas gracias.